Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la parashá, vamos a estudiar la parashá, la Haftará y la Brit Hadashá. Vamos a estudiar la porción bíblica, la ley, los profetas y el evangelio, ¿vale? Y como a mí no me gusta estar por encima de nadie, porque el único que tiene que estar por encima siempre es él, y no es un hombre, a pesar de que cuando yo estaba en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, siempre tenías la plataforma y tal, pero desde hace ya años que me gusta hablar a vuestro nivel. Entonces yo me siento y hablo a este nivel, ¿vale? ¿Hay alguien que me quiere ver? Pues que me diga, pero yo me siento a este nivel, porque aquí el único Roe para mí es Yeshua HaMashiach. Ese es el pastor verdadero, ¿vale? Bien, la parashá de esta semana es Shoftim, ¿cierto? La después de Re. Sí, Shoftim pone aquí en la mía. Shoftim, Sí. jueces, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo lo mismo que hacían los primeros conversos, no es otra cosa. Si vamos a Hechos, creo recordar que es 15, ¿qué le dicen el primer concilio que tienen? ¿Qué dicen los apóstoles, los que están en el concilio, a los gentiles que se iban convirtiendo? ¿Qué les dicen? Que cada sábado se estudia de Moisés. Efectivamente, dice, hay tres cosas que les pedimos, tres, que son pecados de muerte: no idolatría, no fornicación y no atentar contra la vida, homicidio. Y el resto tienen cada sábado a Moisés tienen la Torá para estudiarla. Y es lo que estamos haciendo. Lo mismo que hacía nuestro Señor Elohim, nuestro amado, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, es lo que estamos haciendo hoy. Tal Shabbat, de tal porción, de tal año, Yeshua hacía lo mismo que estamos haciendo ahora y la misma porción. Y los apóstoles, la misma porción. O sea, vamos a leer lo que él leía y compartía con los apóstoles. Un Shabbat de su año, de su época, hacía esto mismo que nosotros vamos a hacer ahora. Si los evangelios, porque no había evangelios. ¿Sí me explico? Reproducir lo que hacía él es lo más bonito que hay. Al final, tenemos que, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues lo más fácil es seguir sus pasos. Y él dijo, yo no he venido a abolir sino a cumplir. Pues cumplamos. Y hay algo que nosotros nos salvamos, que es la muerte, porque él murió por nosotros. Y hay algo que nosotros tenemos, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la maldición de la desobediencia que él pagó porque se hizo maldito por nosotros, y esa maldición de la desobediencia quedó clavada en el madero. Esa es la gracia. La gracia es que no se nos puede decir malditos, es decir, desarraigados del pueblo, fuera de la heredad, fuera de la salvación. No se nos puede decir, porque para eso él se hizo maldito por nosotros. ¿Y qué es la gracia? Es la heredad que nosotros como primogénitos vamos a obtener en la vida, que es la vida eterna. No es otra historia, la podemos disfrazar como queramos. ¿Y es un regalo? Sí. ¿Por qué es un regalo? Porque no me cuesta dinero, porque alguien lo ha hecho por mí. La ley no te rescata, la Torá no te rescata, no te libera. ¿Vale? Quien te libera, quien te rescata, es el sacrificio de Yeshua, es Él quien te rescata y quien te libera. Porque Él se pone en tu lugar. Entonces, cuando Satanás nos vaya acusando, el Padre no nos verá a nosotros, sino al Hijo. Y dirá, ¿tú a quién acusas? Dirá, oye, Majo, ¿tú a quién acusas? Porque no estaremos nosotros, estará Él en nuestro lugar. Y esto es importante, esto es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Amén? Amén. Shoftim. Shoftim significa el que defiende
no es la palabra propiamente juez, vamos a ver si lo sé definir correctamente. Shoftim es aquel que busca la verdad, el defensor a ultranza de la inocencia del ser. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ese es el Shoftim, porque el Dayamin, ese es el juez que condena. Pero aquí está hablando del Shoftim, del defensor de la inocencia, el que tiene que ir buscando realmente si lo que tú estás acusando o el delito que tú te has cometido, eso no es. O sea, ir hasta las máximas consecuencias de buscar tu inocencia. Y esto es importante. Y esto es importante porque esto va demostrando, en cierta forma, el carácter y el rostro de nuestro Adonai, de nuestro Eterno. Él no es un Dios vengativo. No. Él no es un Dios de maldad. No, porque en Él no hay maldad. Él trata siempre de buscar el recóndito dentro de ti de la inocencia que pueda haber. Para que no se le diga que es injusto. Que es lo que ocurrió con la rebelión celestial, ¿no? Los ángeles. Le trataron de injusto. ¿Y qué es lo que trata el mundo? Que Dios es injusto. ¿Y qué se te mete muchas veces en tu mente? ¡Jo! ¿Por qué me pones esto a mí? ¡Qué injusto eres! Pero es el enemigo el que te azofra ahí. Y dice así, Deuteronomio 16, 18: Estableceréis jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades que Adonai tu Dios te va a dar. Ellos se encargarán de juzgar al pueblo con justicia. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás sobornos, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, solo justicia has de buscar para que vivas y poseas la tierra de Adonai tu Dios que te va a dar. Aquí, cuando se habla de hacer justicia o juicio justo, se habla con conocimiento de causa. Y para tener conocimiento de causa tienes que tener todos los elementos, todos, absolutamente todos, para poder establecer juicio sobre la persona. Todos. Si una persona ha robado, hay que saber por qué ha robado. ¿Cuáles son las circunstancias que le han llevado a robar? ¿Cuáles son las circunstancias? Familiares, personales, de su entorno. Si tiene problemas psíquicos, si no los tiene, absolutamente todo. Elementos de causa. Buscar el rasgo, raspar, qué parte de inocencia pueda haber en él que pueda justificar algo. Curioso también el detalle de bueno, comparando con cómo es la justicia de la sociedad en la que vivimos, que claro, no harás acepción de personas, aquí se ve como eso en la vida. No es esa acepción, ¿no? O sea, que realmente si siempre el gobierno y el humano siguiera lo que está escrito aquí, realmente es que no ocurrirían tantas cosas. Hombre, hay que tener en cuenta que en la sociedad, en el mundo que vivimos, hay una justicia clasista. ¿Qué quiere decir clasista? Que no es una justicia igualitaria, no es una justicia de iguales. No hay una justicia de iguales. Miguel, que tiene un ministerio en la cárcel, nos podrá decir que hay gente que ve que está en la cárcel por 60 euros y hay otros que tienen millones y están fuera. ¿La diferencia cuál es? La clase. Que el que está por 60 euros, que igual es reincidente porque ha robado otros 60 en el Mercadona, no sé qué, tal y cual, es un indigente, no tiene fama, no tiene tal vez cultura, no viene... Y el de los millones, pues tal vez sea un político, una persona con cierta rango social ya... Pero esto es una evidencia, ¿o no, Miguel? Sí, sí, así es. Es una evidencia. O
que hay una justicia clasista, y si tienes dinero para pagarte un buen abogado, pues será mejor que ese, claro, que sí. Que esto es así. Es que esto es así. Y aquí va estableciendo, el Señor va estableciendo cómo el pueblo que Él escoge tiene que tener las características, los rasgos y la personalidad a quien pertenecen, que es a Él mismo. ¿Me explico? Es decir, Él marca un sistema que diferencia con el resto de otros pueblos. Él nos marca a cada uno de nosotros una distinción para ser diferentes al resto, porque no somos del mundo. Tenemos que estar guardados, y para eso tenemos a Yeshua, que ya ha hecho su petición, y el Padre lo está haciendo, nos guarda del mundo. Porque si no fuese así, yo no estaría aquí con vosotros. No sé otros, pero yo no estaría aquí. Si yo no hubiese estado guardado del mundo realmente, por las libres elecciones que yo he tenido y por donde yo he pasado, si yo no estaría, yo no hubiese estado guardado, yo no estaría aquí al frente como estoy ahora. Los que conocéis un poquito mi vida, al menos sabéis por dónde voy. No todo el mundo, la que se ríe Aarón, porque Aarón siempre dice, bueno, ¿cuándo llegaremos a conocer la vida de este? Cuando dejen de grabar. Cuando dejen de grabar. No, si mi vida está grabada, ¿eh? Ah, vale, Mi vida está grabada. El Señor está marcando las normas de conducta, está impregnando en su pueblo cómo es la personalidad, la idiosincrasia de su pueblo. Y nosotros tenemos que estar llenados, impregnados de esa personalidad, porque estamos llamados a santidad. Y estar llamados a santidad no es exclusivamente ayunar, flagelarse, estar de rodillas 24 horas al día. No, estar llamados a santidad es practicar Torah, es practicar sus preceptos, sus ordenanzas y sus leyes. Y aquellas que son de carga las asume Yeshua, las asume nuestro Salvador, Masías, y las lleva en lo alto. En esta parasá habla también y hace una descripción del Sanedrín, de jueces, de la autoridad religiosa y eclesiástica, y la casa de Judá. Nuestros hermanos de Judá tienen un problema ahora mismo. Con esto tienen un problema ahora mismo, porque no están sometidos a autoridad eclesiástica. Sí que ha habido intentos de poder aglutinar y hacer un Sanedrín en Jerusalén para todas, y en concordia y en convivencia, aunque sean de diferentes tendencias. Están dispersos, disgregados, y no llevan a cabalidad esto. La parasá de esta semana, en cuanto a jueces, en cuanto a levitas, en cuanto a reyes, en cuanto a sacerdotes, no llevan a cabalidad, no lo están llevando a cabo, es un problema para ellos. Para la casa de Judá, si alguien se sienta de la casa de Judá, se lo planteo y le digo, tú tienes un problema ahora mismo. Porque ni tienes templo, ni puedes hacer sacrificios, ni puedes hacer muchas cosas, tú tienes un problema. Porque tú me estás hablando de la Torá y de la ley, y no puedes cumplirla. Y él me dice, pues tú tampoco. ¿Me lo puede decir o no, André? Claro. Yo digo, pero yo tengo la solución. Y entonces yo le hablo de Mashiach. Yo le hablo de Yeshua HaMashiach. Yo le hablo, y vamos a verlo, y le cojo, porque vamos a pasar de la parashá, de la Torá, del 18 al 13, que lo vamos a leer ahora, de ahí vamos a pasar a la Haftará. Y le empiezo a hablar de dónde está el Mesías. Y de cómo todo el elemento organizativo de juicio está establecido celestialmente. Cómo ya no es necesario el relevo
la sucesión sacerdotal, porque ya hay un sumo sacerdote que elimina la sucesión sacerdotal. Como ya el sacrificio es perfecto y perpetuo en Yeshua HaMashiach. Cómo yo puedo ir a ofrendar cada mañana y cada tarde al santuario, pero no ya terrenal, sino celestial. Porque todo era copia de lo celestial, todo era copia de lo celestial. Todo representa, todo el santuario, todo el tabernáculo terrenal representa al mismo Mesías, todo él representa. Todo juicio representa al Mesías, todo él representa al Mesías. Entonces mi solución o la solución para la casa de Judá está en Mashiach, en el Mesías, en ese que ellos no aceptan. Pero no nos engañemos, no aceptan porque todavía el Eterno les tiene vedado. No les ha dado todavía, no les ha abierto el conocimiento. Sí que hay algunos que van abriendo, pero eso es una cuestión, eso es un propósito y es una voluntad del Eterno donde no podemos decirlo como piensa el Eterno. Aunque hay mucho osado por ahí que hace reflexiones, pero son reflexiones doctrinales y filosóficas. Porque el Señor quiere que tú, porque el pensamiento del Señor, yo no puedo entrar en el pensamiento del Señor. Sí soy yo. Pero hay muchas reflexiones filosóficas de creyentes que hablan en estos términos. Y a mí me parece muy fuerte eso. Y hay personas creyentes que tienen escritos filosóficos y doctrinales, y hay denominaciones doctrinales donde hablan de condenación. Eso es muy fuerte. Porque todo el juicio que se establece, es celestial. Es celestial. Porque tenemos un juez y un abogado que es quien va a establecer ese juicio en función y en la medida y en la luz que hemos recibido. No es otra forma. No es otra forma. Si seguimos, en 16:21 dice: no plantarás para ti como cipo ninguna clase de árbol junto al altar de Adonai tu Dios que hayas construido para ti, ni te erigirás estela, cosa que detesta Adonai tu Dios. Esta es otra de las cosas que me llama la atención en esta parashá. Pone árbol idolatría. Aquí pone árbol para ser. Ahí es más conciso, porque cada vez está dando la realidad con lo que lo hacían. Hay tres prohibiciones claras. Una, no plantar una aseirá, un árbol cerca del altar. Una aseirá es un árbol de adoración, es un árbol de fruto, un árbol que ensombrezca realmente a quien tienes que dar culto y adoración. Acá todo el mundo va al árbol de Navidad. Todo el mundo. ¿Tú no has ido al árbol de Navidad cuando vas a oír la palabra? Claro, Todo el mundo. claro. Todo el mundo allí. Ya hay tantas evidencias, ya hay gente que hay iglesias que llevan el árbol de Navidad junto a la plataforma del altar, junto al... se lo llevan, pero está prohibido. Está terminantemente prohibido, donde vas a hacer culto. Porque todavía no está hablando de sacrificio, está hablando de altar, de culto. Oye, y se está haciendo. Por ignorancia, por lo que tú quieras, pero se hace. Y luego, la segunda prohibición es elegir la palabra hebrea es masevá, que es monolito. Que no sé si en las vuestras pone monolito, yo he leído estela. Aquí está. Estatua. Aquí monumento. Monumento. Vale. La palabra hebrea El elemento que deteste. es matzevá, que es monolito. Porque un monolito lo que representa
es que la persona está erigida perfecta, es perfecta frente a Dios, y nadie puede ser perfecto frente a Dios. Hay muchas tumbas que están levantados un monolito, de gente muy importante, incluso creyente. Incluso creyentes que tienen mucho peso específico dentro de la creencia en Yeshua, pero en su tumba tiene un monolito. Curioso, ¿no? También sabemos, los jóvenes, que en esto sois más estudiosos y más indagáis más y averiguáis y os gusta, que los masones también usan el tema del monolito, ¿no? Es una figura ahí representativa de un poder contra otro poder. Pero eso también me llamó la atención en esta parasha, porque lo más hermoso de la parasha, lo más hermoso de la palabra de Dios, es que tú no necesitamos hacer un salto de fe. ¿Qué es un salto de fe? Un salto de fe es como todos hemos crecido, en la creencia que todos hemos crecido. Jesús es el Hijo de Dios y te lo tienes que creer, punto. Mahoma es Mahoma y es un profeta y tal, y se lo tienen que creer, punto. Es un salto de fe. Es un salto de fe. ¿Entendéis esa parte? ¿Me explico, Andrés? Un salto de fe. La Torá no es un salto de fe, porque la Torá no te va a enseñar, figuraros lo que os voy a decir, la Torá no te enseña la fe, te enseña la realidad. Y esto es importante. Cierras un momento la puerta, por favor. Porque será la obra. La Torá, la ley, te enseña el carácter y el rostro de Dios, y eso es una realidad. Eso es una realidad. A nosotros lo que tenemos que aplicarnos es la emuná, la fe de la obediencia ante esa realidad. Es que nosotros tenemos que ver, si vamos leyendo, tenemos que ver el carácter y el rostro del Eterno. Tenemos que ver la realidad. ¿Qué es fe? ¿Qué es un concepto de fe? Es algo de lo que no ves que tienes que creer. La Torá no te enseña un concepto de fe, porque la Torá es una realidad en sí mismo. Tú vas leyendo y te tienes que ir impregnando y vas impregnándote de la personalidad del Eterno. Va haciendo un desarrollo. Va haciendo un desarrollo, te va haciendo tu personalidad, te va personalizando de aquel que formas parte porque estás bendecido. ¿Qué es bendecir? Bendecir, si nos vamos al castellano, bien decir bien de una persona, que nosotros además lo hemos asumido dentro de nuestra cultura griega, lo hemos asumido como el bendecir es algo que me va a ir muy bien, que voy a tener suerte. O sea, que no voy a tener que tener amuletos porque estoy bendecido. No quiere decir eso. Bendecir, berech, creo que es la palabra hebrea, es que Él te agrega como parte de Él. Es que nosotros somos estirpe imperial. Somos parte de Él, estamos bendecidos y formamos parte de su pueblo. Somos parte del que es Rey del universo, el más grandioso, el que tiene todo el poder, y formamos parte de Él. Es que yo te agrego a mí, yo te meto dentro de mí. Es que si te das cuenta, los dos conceptos es como uno es opuesto de otro, porque de cómo es la mentalidad hebrea y de cómo el castellano lo ha heredado del concepto griego, de que no es lo mismo decir que yo tengo el poder de bendecirte a ti, o sea, yo por ejemplo Andrés, no es lo mismo creer eso que creer el concepto griego, que es que si eres bendecido es porque tú entras dentro de Dios y como Dios es el bien en sí, pues si estás bendecido no es porque yo tengo poder, sino porque el poder lo tiene Él, y si a Él le place bendecirte es porque estás contigo, pero no porque tú tienes como un poder de yo te bendigo, de ti. No, además siempre bendice el Señor, tú lo tienes para bendecir. Claro.
Siempre es el que Pero yo creo que eso también... bendecir es estar agregado, formar parte de Él. Es que eres de Él. Por eso cuando Abraham y Isaac van juntos y pregunta a Isaac a su padre qué va a pasar y dónde está el cordero y dónde está el animal, ¿qué le dice Abraham? Ahí la palabra que utiliza Abraham es bien clara. Ya se proveerá. Ya se proveerá. Por eso cuando a mí me pasa algo, yo le digo, ya te proveerás. Porque yo estoy bendecido por ti. Él no, es que, claro, cuando algo nos pase, ya se proveerá el Señor, porque somos de Él. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar, formas parte de Él. Por eso no somos capaces de poder entender el amor. Él nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Nos llegamos a comprender el amor que Él nos tiene, porque no llegamos a comprender la inmensidad de lo que es Él. Si ahora tuviésemos el mar, haríamos un ejercicio y entraríamos todos al mar. Y haríamos el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio mental. Imaginaos que entramos en el mar. Y en esa inmensidad del mar, digamos que somos mar. Y nos deshacemos como agua y como olas. ¿Tendríamos miedo a ahogarnos? No, porque somos mar y somos ola. Eso es lo que pasa cuando estamos bendecidos por Él. Amén. Amén. Podemos entenderlo también con el antónimo, con la maldición. Maldición es estar separado de su voluntad y de su protección. Correcto. Claro, no hay conjuritos de algo supersticioso, es que, claro. Entonces es importante el tema del árbol, es importante el tema del monolito, porque debemos ser, además Él te dice, no debe ser un monolito, debe ser una piedra, porque debes ser piedra debemos ser piedra con piedra, porque debemos construir. A un monolito tú no le puedes poner nada, pero si yo soy una piedra puede venir otra piedra, y con otra piedra, y así construir. Somos piedras de construcción, no somos piedras de demolición. También podemos ser de tropiezo, también. Por último, con relación a este capítulo 16 y 17, ¿quiere decir algo? No. Debemos de tener claro que la realidad es que el Señor va planteando para su pueblo, que es un pueblo que va a tener que manejar una tierra, que es un pueblo que va a tener que gobernarse bajo su autoridad. Es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros somos parte de su pueblo que tenemos que estar gobernados bajo su autoridad. Y nosotros tenemos algo que nuestros antepasados no tenían. Y digo bien, nosotros tenemos algo que nuestros antepasados no tenían. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos Israel. Porque Israel no es un concepto colectivo, sino un concepto individual. Israel es aquel que tiene el príncipe de la luz, el que es la luz del mundo en tu vida, y reina a través de su espíritu de santidad. Israel no es un colectivo, repito, sino no forma parte de un colectivo en sí mismo, sino a nivel individual. Por eso, cuando en un momento dado, en esta quejilá, que suelen venir jóvenes de casa de Judá a juntarse con nosotros, que no creen en Masías, bueno, si se juntan, algo creen. por si nos estamos perdiendo algo, ¿no? Dirán, por si nos estamos... Entonces, claro, en una de las parashás el año pasado, ¿verdad? No sé si estaba Dani también. Él dijo, es que Israel eres tú, Israel eres tú. Él comprendió lo que dice la palabra, que Israel no es un colectivo en sí mismo, sino es un individuo, y es la suma de muchos individuos que multiplica. Porque lo que resta acaba dividiendo, pero lo que suma acaba multiplicándose.
Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y es importante que tengamos en cuenta que las consecuencias de nuestro futuro es nuestro presente. Y si nuestro futuro está en su reino, en la tierra prometida, en la vida eterna, en ese reino de tierra prometida de vida eterna, tenemos que prepararnos. Si la consecuencia es esa, es necesaria la preparación. Pero no estamos desamparados. No estamos desamparados. Está el Espíritu de Santidad quien nos va a ayudar a poder tener eso que necesitamos, que se llama ayuda. ¿Vale? ¿Amén a eso? Amén. Si lo vamos al capítulo 18, ¿quién me puede leer del 15, del 13 al 15? ¿Quién me lee del 13 al 15? Aquí Aarón, que ha estrenado aquí y le han regalado. ¡Oh, qué suerte tienes, Aarón! Ya ves. ¿Le has dado las gracias? Sí. Ah, vale. Qué suerte. Lee, Aarón. Vale. Del 13 al 15. Sí. Debes ser íntegro con el Eterno, tu Elohim. Esas naciones que tú estás a punto de desposeer acostumbran a acudir a los que echan la suerte y a los adivinos. A ti, sin embargo, el Eterno, tu Elohim, te ha permitido nada, no te ha permitido nada semejante. Perdón. Vale. Ya entramos en calor. Más todavía. Íntegro. Talmí. Íntegro, talmí. Serás íntegro con Adonai tu Dios. Estas naciones que vas a despojar escuchan astrólogos, adivinos, para ti, pero a ti, Adonai tu Dios, no te permite semejante cosa. Oye, yo el otro día estaba en el coche, puse la radio, iba buscando emisoras, y hay emisoras de radio que te leen las cartas. Yo no lo sabía. Y la televisión, y los programas, y bueno, y hay gente que se congrega en sitios donde te dan profecías personalizadas. Te ponen las manos y te dan una profecía. ¿No, Miguel? Sí, yo conozco esas. La pastora es una mujer. Y según la ofrenda que le den, la profecía es más grande, ¿no? No, eso no lo sé, pero esto es así. Esto es así. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser talmí? ¿Qué es ser íntegro? Salmo 119. ¿Quién me lee Salmo 119? ¿Los 176 versículos o solamente uno? Bueno, como empieces con los dos primeros ya me vale. Salmo 119. Cuán bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno y guardan sus testimonios. Y con todo el corazón lo buscan, en verdad no hacen iniquidad porque andan en sus caminos. Tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. Como anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos, entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Guardaré tus estatutos, no me abandones del todo. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Eterno, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Me he regocijado en el camino de tus testimonios, más que sobre todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Amén. ¿Qué es una persona íntegra? Aquel que camina recto. ¿Y qué es caminar recto? Bajo los estatutos, bajo la ley, bajo la Torá. Entonces, serás íntegro. Íntegro, todo eso que hemos leído. Que nuestra hermana Avi ha leído tan plácida y dulcemente. Todo eso.
Eso es ser talmid. Íntegro, formando parte de él, bendecido por él. Porque dice, mira, al final es ser santificado, no es otra cosa, santificar nuestra vida. Y bueno, te repito, santificar mi vida no es que llevar ya con un cirio. ¿Qué es un cirio, Miguel? Acá que me acuerdo. Es una vela, Que no me acordaba, creo. Pasada por ahí en procesión. Que puede estar bien, ojo, que puede estar bien. O ayunar, que puede estar bien, que sí, que estoy de acuerdo, porque son ofrendas. Oración, que está bien, pero es algo más sencillo, que es guardar sus preceptos, caminar en sus caminos, en rectitud. Eso es santidad, eso es ser íntegro, eso es ser talmid. No es tan complicado, y estamos llamados a santidad. Y eso es lo que nos distingue, es algo que nos distingue. El otro día le estaba explicando yo a Beatriz, a nuestra niña, cuando estamos estudiando la palabra, en alguna de las veces que estudiamos, le estaba explicando por qué Israel está donde está puesto, por qué el pueblo de Israel fue a la tierra de Canaán, por qué no les llevó el Señor a otra tierra. A ver, ¿por qué? Porque le podía haber llevado a otra tierra. ¿Por qué les llevó precisamente ahí? En medio. Porque les llevó en medio. Porque ese pueblo tenía que estar distinguido con relación al resto de pueblos que estaban alrededor, y tendrían que ver esos pueblos eso que ellos tenían para ellos desearlo también. Yo quiero lo que tú tienes. Este Dios de victoria, este Dios que os da fruto en la tierra, este Dios que da tantos dones y tanta inteligencia. Yo quiero eso también. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué verían los extranjeros y los egipcios que salieron con el pueblo, con los hebreos de Egipto? Cuando salieron, en el Éxodo, cuando salieron, el día de Pascua, cuando salieron, ahí no solamente salieron 12 tribus, vuelvo y repito, ahí salieron extranjeros, diferentes nacionalidades, extranjeros, y salieron propios egipcios. ¿Qué verían ellos? Para decir, yo voy con vosotros. Y luego, ¿qué adoptaron? ¿Qué adoptaron? Se impregnaron del carácter y el rostro que ese pueblo tenía, que es del Eterno. Porque en el Sinaí a todos ellos les llamó hijos míos, hijos de Israel. Nosotros somos Israel. Unos por descendencia y otros por adscripción. Y tenemos que tener una identidad propia. Y esa identidad nos la marca el Espíritu de Santidad. ¿A través de qué? A través de caminar con rectitud. Yo no puedo buscar una chica en un lugar de ocio y de alterna. Voy a ver si busco una chica de Dios aquí. Va a ser complicado. Va a ser complicado. O un chico. Va a ser muy complicado. No, mira, yo voy a ver si salgo esta noche por ahí, me tomo un par de cubatas y a ver si pesco algo, hija de Dios, o hijo de Dios. Va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Mirad que no utilizo la palabra imposible, lo digo complicado. Porque Él guarda a su pueblo, porque Él guarda a cada uno, le está guardando de las tinieblas. Entonces va a ser complicado eso. Y como a mí me da mal, yo le pongo tantas velas a no sé quién y a no sé cuántos, y va a ser complicado. Porque Él dice, Él está preparando un pueblo porque se va a adentrar en un territorio donde hay mucha idolatría, donde hay mucho esoterismo, y a toda idolatría y a todo esoterismo, que por cierto luego se contagió el pueblo, porque el pueblo de Dios tenía altares altos, con diferentes historias puestas, reproducía la vara de Moisés con la serpiente en Reyes, Reyes, y ahí aparece en todos los lugares altos que había, y toda la idolatría, y creían en el Dios de Israel, el que leían en la Biblia, sí que lo creían, pero tenían ahí un revuelto. Y Yeshua HaMashiach lo que vino es a quitar todo eso. Y Pablo lo que viene a hablar, cuando habla de decretos, cuando leáis alguna carta de Pablo que ponga decretos, es doctrina. En griego es doctrina.
En griego, la palabra griega para decretos es doctrina. Porque esto parece que a veces está sustentado de una forma muy sibilina, toda la estructura gramatical que se ha traducido. A veces parece la sensación, y yo no quiero pensar así, yo quiero pensar que por mal entendimiento hay mala traducción. Yo quiero pensar así, pero a veces es tan sibilino todo. Claro, porque cuando Pablo está escribiendo las cartas a cada una de las comunidades de las quejilás que se han ido formando, que salen o bien de las propias sinagogas conversas, o bien de grupos que son expulsados de las sinagogas. Pero hay sinagogas que se convierten, porque los primeros conversos son judíos. Los primeros conversos son judíos. Y por cierto, la palabra sinagoga es griega, no es hebrea. La palabra sinagoga es griega, no es hebrea. Porque la palabra de congregación hebrea es kahal, que quiere decir iglesia. ¿Qué quiere decir realmente iglesia? Que ahí viene lo de Kejilá, lo de kahal, viene de Kejilá. ¿Vale? Seguimos. ¿Quién me lee del 15 hasta el 18? ¿Vale Reina Valera del 60? Claro que sí, vale cualquiera. Pues así dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18 y versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Más? No, está bien. ¿Qué profeta está hablando? Levantaré un profeta como tú. Vamos a ver si es Masías, porque de aquí a Masías pasaron muchos profetas. Dice: levantaré un profeta como tú, lo que tú me pediste, porque tuvisteis a bien decirme lo que me dijiste. ¿Vale? Porque el día, en el Sinaí, Horeb Sinaí, en el día de la Kahal, de la iglesia, de la congregación, hay algunas que ponen asambleas, no sé qué es lo que has leído tú, Miguel, en la tuya, ¿qué es lo que pone? Ahí en la bandera hay esa asamblea. Asambleas. ¿Hay alguien que tiene...? En la mía también dice asamblea. ¿Hay alguna otra que ponga que no diga asambleas? Vale. Ahí concretamente ya está haciendo mención a lo que es la Kejilá, lo que es la Kahal, lo que es la iglesia, su iglesia. Su iglesia. Y su iglesia es su pueblo. No hay más. Su iglesia es su pueblo. Porque antes que desaparezca su pueblo, desaparecen las leyes del universo. No lo digo yo, ¿eh? No sabéis por la puerta Miguel, ya José ha dicho, no, lo dice la palabra de Jeremías. Gloria a Dios por ello. Amén. Y entonces hay muchos que oyes, cuando oigas por ahí, no, porque es que como rechazaron al Mesías, ahora son... No, ¿quién rechazó a quién? Por Dios. Por favor, perdón Dios, por favor. ¿Cómo que quién rechazó a quién? No se está equivocando. Y aquí aparece ya la primera vez el día de la Kahal, el día en el cual yo estaba con vosotros, el día en que vosotros formabais esa asamblea, o ese pueblo, esa iglesia. Y volveré a escuchar la voz de Adonai mi Dios, y no veré más que violento fuego para no morir. Es decir, que ante esa decisión del pueblo de no, por favor, que seas tú quien nos hables, que no sea él, dice, vale, pues yo voy a levantar a alguien como tú, pero que sea yo mismo.
alguien como tú, pero que sea yo mismo. Pero sabemos que todos los profetas hablan por boca de Dios, ¿cierto o no? Pero ¿de qué profeta estará hablando? ¿De qué profeta estará hablando? Pues vamos a ir a la Haftará que nos toca esta semana. Y vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías 51, 12. En Isaías 51, 12... ¿qué dice Isaías 51, 12? ¿Quién lee, por favor? Eliana, tú que estás por ahí. Yo soy quien os consuela. ¿Quién eres tú para que temas al mortal, a hombres que son como la hierba? Ahí tenemos que dice, yo soy el consolador de ustedes. Yo soy el consolador de ustedes, el que te consuela. ¿Qué decían en Deuteronomio? Levantaré a uno como tú, que hablará por mí. Y ante eso que ellos decían, no, por favor, no nos hables, esos rollos, no, que sea Moisés quien nos hable. ¿Qué dice Isaías? Que aparecerá uno que será el consolador. ¿A qué os recuerda esto? Yo soy el consolador de ustedes. ¿Qué es el espíritu de santidad? El yo soy. No es una tercera cosa ni una segunda cosa, es el yo soy. Porque ahí está bien claro, ¿no? Yo soy el consolador de ustedes. Está bien claro. Por si, no sé, alguien quiere estudiarlo, si alguien de los que nos está viendo por internet quiere estudiarlo, pues que lo estudie. Pero esa palabra que emplea en griego Yeshua HaMashiach, de que os enviaré al otro, al consolador, al yo soy el consolador de ustedes. ¿Y por qué vengo a decir esto? Porque la promesa es que de la simiente, no de todas, sino de una, habla de una simiente siempre, saldrá aquel, ¿vale?, que hará que yo viva en medio de ustedes. ¿Quién vive en medio de mí? Yo soy el consolador de ustedes. Él vive en medio de nosotros. No hay otra persona. Bueno, además, en hebreo no existe la palabra persona. O es hijo de hombre, o es hijo de Dios, o es hijo de Adán. Pero no existe la palabra persona. Entonces, hay que tener muy en cuenta a veces cuando se habla de blasfemar contra el Espíritu Santo, a ver quién blasfema. ¿Quién es el que realmente blasfema? ¿El que le da personalidad o el que dice que el Espíritu Santo es el yo soy, el que soy, y no le da personalidad, no le da la legitimidad de la personalidad? Pongo interrogantes para el estudio de cada uno de ustedes y de los que nos están viendo. Pero vamos a ver si ese yo soy el consolador de ustedes, qué características tiene. Y en esa misma Haftará vamos a ir al 52.7 y vamos a ver las características que tiene. 52.7. ¿Quién lee 52.7? Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tú Elohim reina. Tú Elohim reina. Tú eres el reino. Tú Elohim reina. Tú Dios, tú eres el reino.
Aquí hay cosas muy interesantes, porque dice, el que trae buenas nuevas, y eso se llama evangelio. Sí, señor. Y el evangelio es el anuncio de lo que es bueno. Y el anuncio de lo que es bueno es el que reina. Por eso él dice, ir y anunciar el reino. Porque cuando aquel profeta que venga, el profeta que viene de Deuteronomio que hemos leído, y traiga el evangelio, las buenas, el anuncio de lo que es bueno, y él reina, ¿pero por qué reina? Porque vence a la muerte. Ese es el profeta. ¿Y ese profeta quién es? Yeshua HaMashiach. Esas son las características de ese profeta. Está en el anuncio de la salvación. ¿Cómo él es ese que va a ser igual que tú, pero que no te vas a asustar por los truenos, por los relámpagos? O sea, yo voy a hablar, yo voy a ser él, y voy a ser tan cercano a ti, que te voy a dar la posibilidad de esto mismo. Y así como Moisés estaba preparando a su pueblo para la tierra prometida, la tierra de Canaán, esa tierra que estaba en medio, que acabaré explicando por qué estaba en medio de Babilonia y de Egipto, estaba en medio. De la misma forma que estaba preparando, ahora estamos preparándonos para la tierra prometida de la vida eterna, de su reino, del que ya es rey, del que ya es rey, porque ya venció a la muerte, ya venció a la muerte. Muchos profetas son los que han pasado, muchos profetas son los que han anunciado, pero aquí en este versículo que ha leído Elías, el pequeño Elías, resume las características de ese profeta del que está hablando Adonai a Moisés. Aquel que traerá el anuncio de lo que es bueno, y de lo que es bueno, que es el reino en sí mismo. ¿Por qué digo que es el rey y que ya reinó? Porque venció a la muerte. ¿Qué significado tiene eso? El significado tiene eso que ya Satanás no puede dominarnos, no puede vencernos, porque Satanás, ¿qué es lo que busca? La muerte, porque ¿cuál es el fruto del pecado? La muerte. Ya no puede vencernos Satanás. Podrá hacernos todo el daño que tú quieras o que pueda permitir el Eterno, pero no puede vencernos. No somos almas de ellos, somos almas del Eterno. Porque Él ya venció, Él ya es el rey. Hasta entonces no era el rey. No, porque la gobernabilidad del mundo estaba supeditado al mal en todo momento, porque la primogenitura que había perdido Adán la tenía ostentada Satanás. Entonces él marca bien claro a Moisés quién va a ser ese profeta. Y cómo ese profeta, que es él mismo, no vas a tener, el pueblo no va a tener miedo, como lo tuvo en el monte Horeb, con truenos y con relámpagos. Y ese profeta traerá la buena, el anuncio bueno, y el reino que él reinará. Y es con la parte que nos tenemos que quedar. Y cuando digo que somos estirpe imperial, somos estirpe imperial. Así nos vayamos a lo más lejos de lo lejos del reino. El Padre estará esperando en la puerta. Estará esperándonos. Él nos está esperando siempre. Y los propósitos del Eterno se cumplen. ¿Se cumplen? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Seguro? Amén. Solamente hay dos formas de cumplir los propósitos del Eterno. Desde la obediencia o desde la desobediencia. Y siempre recomiendo la obediencia. Porque la desobediencia acarrea unas consecuencias para luego hacer lo que él ha propuesto hacer. No queda otra.
Mira, yo que me enfado con mi mujer de veces. Pero estamos llamados a ser ejemplo. Es que no queda otra. No queda otra. Entonces, bueno, ¿para qué voy a adoptar postura de rebeldía si al final es lo que hay? Es lo que hay. Te he dicho que esto y esto, ¿vale? Jonás, te he dicho que esto y esto. Representamos a Jonás en nuestras vidas. Pero ha llegado el momento de que él, en eso que se llama arrebatamiento, está rejuntando, no es arrebatando, sino está reagrupando para su venida. Está reagrupando a su pueblo, está haciendo un llamado a su pueblo, porque muchos serán salvos, muchos seremos, espero yo estar entre ellos, muchos seremos salvos. Pero solo serán unos pocos real sacerdocio, nación santa. Y si somos llamados a ser real sacerdocio, real, porque es de un rey, y vamos a reinar con él, tenemos que hasta empezar a hacer funciones de tal cosa. Y para eso tenemos que marcar santidad en nuestras vidas. Y yo os garantizo, el Señor nos garantiza que marcando nuestra vida al ritmo que Él quiere para cada uno de nosotros, que de una u otra forma lo vamos a hacer, así que hagámoslo desde la obediencia, pasaremos por al lado de enfermos y sanaremos espiritual y físicamente. Amén. Lo sanaremos. Lo haremos, creérmelo. Sí, Señor. Seremos testimonio vivo de su reino. No hace falta salir a... El Señor... Yo no he ido a buscar a Silvina y a su esposo, ni a Miguel, ni tan siquiera a Andrés. Yo no he ido a buscar. Ni vosotros me habéis ido a buscar. El Señor nos reagrupa. El Señor sabe. Y de repente, pues te dice un día, oye, que hay un chico que estudia conmigo hace tiempo, ¿qué tal? Y Dani está aquí. ¿Y quién le puso la inquietud a Dani? Pues a Dani le mandaron a estudiar a un seminario teológico para la doctrina cristiana que estaba y el Espíritu le tocó. O igual fue atrás de la mujer, no se fue atrás. Como sea, le tocó. Puede ser. Le tocó el corazón, le tocó el corazón. Y está aquí. Pero fue el Señor, yo no fui a predicarle. Yo no fui a predicarle. Es decir, ha llegado un momento en la vida, creo que esto viene del Señor, ha llegado un momento en la vida que la mejor predicación es el testimonio. Porque estamos cansados, todo el mundo te predica por todos los sitios, por todos los lados. La mejor predicación es el testimonio del que el reino está en mí. El reino, Yeshua HaMashiach, a través del Ruach HaKodesh, es mi reino. Y yo soy un testimonio y una manifestación de mi reino. Por eso, en la Brit Hadashah, en el Evangelio, me gustaría ir a Juan 2, y ya acabamos, y hemos tocado las tres partes importantes. Juan 2, 19 al 23, ¿quién lo lee? Hasta el 24, el 23 inclusive, ¿quién lo lee? Respondiendo Yeshua les dijo: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este santuario. Espera, estás en primera Juan, no en primera de Juan, es Juan, el Evangelio de Juan. Juan Sí, Juan 2. Juan 2. A ver si estás tú. No, es Juan 1, perdona. Juan 1, 19, discúlpame. Disculpadme. Juan 1, 19 al 23 inclusive, disculpadme. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y confesó, no negó sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices acerca de ti mismo?
dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está de pie uno que no conocéis, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Primera cuestión que quiero aclarar aquí. Estos fueron los testimonios de Juan cuando los judíos, yo no sé cuándo van a empezar a traducir bien. Vale, porque uno pregunta, bueno, ¿y qué judíos? ¿De quién está hablando? Si sigues leyendo, dice, enviaron desde Jerusalén sacerdotes levitas a preguntarle, ¿quién tiene autoridad para mandar a levitas y sacerdotes? ¿Esos son los judíos? Correcto. Esos son los judíos, con lo fácil que es poner aquí el Sanedrín, ¿no? Pero no dicen los judíos. Qué curioso. O sea, esto fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, pues Señor mío, ¿quién tiene autoridad para mandar a un sacerdote y a un levita? La autoridad eclesiástica, el Sanedrín. Los que tenían problemas, ¿quién? Los que eran hostiles, ¿a quién? ¿A Yeshua? No, pero ponen judíos. La técnica de marketing y merchandising desarrollada sobre todo, es que hemos pasado más de 2 horas, ponle otra vez. Antes no pasaba eso, ¿no? No, aquí arriba, no, el este. Ese, por el link. ¿Se paga las 2 horas? No, link. Antes no. A mí me suena que Déjame, estamos eso, 2 ya está. horas a veces, no ha pasado eso. Gracias. Un poco raro. Gracias. Perdonad por el lapsus a los internautas. De todo. Las técnicas de marketing y merchandising desarrolladas en el último del siglo XX, principio del siglo XXI, no tienen nada que ver con los sibilinos muchas veces de lo que escribieron estos, con lo que tradujeron estos. Porque mira que es sibilino, ¿no? O sea, tú lees los judíos, bueno, estos judíos qué malos eran. Porque estamos en el Nuevo Testamento. Claro, pues luego dices, ¿quiénes son esos judíos? Claro, la autoridad. Muy bien. ¿Y qué dijo Juan? Yo no soy el Masías, el ungido. ¿Qué es un ungido? Porque nosotros somos ungidos también. Si nosotros vamos al Salmo 105.15, ¿qué dice el Salmo 105.15? ¿Qué dice el Salmo 105.15? No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Nosotros somos ungidos también. Porque ungido es aquel que Dios consagra en cierta forma. Y nosotros estamos consagrados, porque estamos bendecidos, estamos consagrados. Pero aquí indudablemente la palabra clave es el ungido. Yo no soy el al que estáis esperando. El de la descendencia de David. Esto es importante, porque dice, yo no soy un ungido, no dice, yo no soy el ungido, al que vosotros esperáis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí que le tienen por ungido, porque le preguntan si es profeta. Si no le tuviesen por ungido, por consagrado a Dios, no le preguntarían si es profeta. Y aparte era hijo de Elizabeth y de Zacarías, que eran sumos sacerdotes. Sí, bueno, Zacarías que era un sumo sacerdote, que sí. Pero yo creo que los escribas y los fariseos igual no saben, igual sí, yo no sé. No voy a entrar en teología ficción. Pero bueno, sí, efectivamente. Pero era ungido, era ungido. Por eso le preguntan, oye, pero porque había un sector dentro de la casa de Judá, dentro de la religiosidad, que había varias,
Porque cuando hablamos de judíos, no podemos hablar, tenemos que hablar de qué tendencia. Los problemas que tiene Pablo principalmente es con una tendencia judía, que es la farisaica. Porque cuando en el libro de Gálatas te tienes que ir a Hechos para saber que ahí en Hechos habla de los fariseos, de la secta de los fariseos. Y es el gran problema que tiene. El gran problema que tiene Pablo cuando escribe las cartas a las diferentes comunidades quejilás. ¿Por qué escribe esas cartas? Por los problemas que hay. ¿Y qué problemas hay? En función de las influencias. Si esta quejila tiene mayoritariamente una influencia, por decirlo algo, ¿vale?, adventista, imaginaros que tiene una influencia adventista, pues estaría Pablo escribiéndonos a la quejila de Valdemoro. Recordar que la ley levítica, tal. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia en el esmero y en la agudeza de servir al Señor, marcaríamos una tendencia muy vegetariana, como adventistas. Los que conocéis al mundo adventista, muy vegetariana. Y claro, porque es que, pero claro, nos exhortaría Pablo, y oye, cuidado, no te desvíes. Nos exhortaría. Entonces, esto es exactamente igual. Pablo está escribiendo a cada quejilá por los problemas que había de influencias, en algunos casos farisaica y en otros no. En otros eran más progentiles, más libertarios, más y todo está, cuidado. Y siempre está hablando de que la pedagogía y el pedagogo son compatibles. Y cuando, vuelvo y repito, y cuando habla de doctrinas, la palabra en hebreo es dogmas. Tanto a nivel de dogmas, doctrinas que pueden traer los gentiles, como de dogmas o doctrinas que pueden traer las propias sectas religiosas judías. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí le están preguntando que qué profeta eres o qué. Y mirad qué curioso que Juan lo único que dice es que yo soy la voz que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor. Concepto desierto tiene dos acepciones bíblicamente: lugar que no hay agua o lugar de oración o que no es fértil. Nosotros vivimos en una sociedad desértica, llena de creyentes pero desértica, no hay fruto. No hay fruto en la sociedad, ni en el creyente hay fruto, ni en nosotros mismos hay fruto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Uno, si hemos dicho que la mejor predicación es el testimonio que nosotros podemos dar del reino, tenemos que ser la voz que clama en el desierto, en este mundo, y abrir paso a la venida de su reino. Tenemos una labor como Juan, el que bautizaba. Tenemos esa labor de anunciar su reino, de ser voz que clama en el desierto. Esa es nuestra... Y eso es la oración que tenemos que pedir, y pedir al Señor que nos dé fuerzas, que a través de su Espíritu de Santidad, a través de su Espíritu Santo, nos dé fuerzas, ánimos, ganas de ser tolerantes y ganas de ser consecuentes, impulsados con el compromiso de servir en justicia y no en pecado. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Me puede traer agua a la niña? ¿O todo esto? Muy bien, hermanos, pues por mi parte me quedo con ser voz que clama en el desierto. Espero que haya podido ser de crecimiento y de ilustración y crecimiento personal. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que lo pueda hacer ahora, pues que la haga.
Y si no, vamos a dar paso un poquito a las oraciones, a las peticiones. Amén, nos ponemos en pie entonces.